Ya, entonces ahí estoy grabando. Entonces, buenos días, chicos. Vamos a continuar viendo, pues, el tema que empezamos a ver desde el día de ayer. Entonces, recuerden que el día de ayer habíamos visto problemas con valores iniciales. Entonces, habíamos comentado que en ese tipo de problemas nosotros teníamos una ecuación diferencial con unas condiciones iniciales dadas y teníamos luego, pues, unas... una ecuación diferencial que era solución, ¿no es cierto?, a esa ecuación, y teníamos que primeramente evaluar si efectivamente era, pues, esa ecuación diferencial era solución, y luego, ¿no es cierto?, ver el teorema que habíamos estado conversando anteriormente, ver si es que cumplía, ¿no es cierto?, esos tres criterios que habíamos conversado. Ya, si cumplía los tres criterios que habíamos dicho en ese teorema, entonces nosotros decíamos que teníamos una solución única, o sea que esa solución que nos habían dado en el problema era una solución única a la ecuación diferencial. Entonces vamos a ver hoy problemas con valores en la frontera. PVF son estos, ¿ya? Problemas con valores en la frontera. Ok, entonces, me avisan cualquier novedad si de repente se congestiona o alguna cosa, me avisan, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a empezar a esto. Entonces, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que una ecuación diferencial de orden superior se puede resolver cuando la variable dependiente o sus derivadas se especifican en diferentes puntos. ¿Ya? Entonces, los problemas con valores en las fronteras vienen dados por ejemplo, pongamos la forma general de una ecuación diferencial, por ejemplo, que nos van a poner esa resuelva a 2x a 2x de cuadrado y sobre dx cuadrado más a1 a1 de x de y de x más a0 x y igual a g de x. Ya, entonces estos problemas van a estar sujetos. Ahora ya no vamos a tener condiciones iniciales como en los problemas anteriores, sino vamos a tener, ¿no es cierto?, valores en dos puntos, por ejemplo, A y B, ¿verdad? Entonces, esto vamos a tener, antes teníamos, ¿no es cierto?, aquí x0, que era un valor inicial, ¿cierto? Teníamos x0 y el valor en y0. Teníamos aquí x1, el valor en y1, acá vamos a tener valores, por decir, en un punto A y en un punto B. ¿Ya? Entonces, estas se llaman condiciones en la frontera. Condiciones en la frontera. Ok, ¿sí se ve, chicos, ahí? Sí, economista. Ya. Entonces, acá tenemos un problema, ¿no es cierto?, con condiciones en la frontera, que son, o con valores en la frontera. Esa es la forma general de este tipo de problemas.
Entonces, una solución al problema con valores en la frontera es una función que satisface la ecuación diferencial en un intervalo que contiene a los valores A y B, cuya gráfica pasa por los puntos A y cero y B1 y 1. Entonces vamos a ver, déjenme ver acá para mostrarles una grafiquita que nos ayudará a entender un poco. A ver, déjenme ver. Bueno, hasta que se cargue eso, luego vemos el gráfico, pero para una ecuación diferencial de segundo orden, otros pares de condiciones en la frontera, o sea, acá nos está dando dos, ¿no es cierto?, pares de valores en las fronteras, igual a Y0, YB igual a Y1, pero nosotros podríamos tener también condiciones como Y' de A es igual a Y0, punto y coma, aquí es punto y coma, YB igual a Y1, otro tipo de condición que puede ser YA es igual a Y0, punto y coma, esto es una Y, ¿no es cierto? Y' B es igual a Y1. Acá Y' A es igual a Y0, punto y coma, Y' B es igual a Y1. ¿Ya? Entonces, se nos puede dar también una combinación así de valores en la frontera. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, esta tiene una prima, esta no tiene una prima. Esta no tiene prima, la de acá tiene prima. Y a la final, esta también, ambas tienen una prima, ¿sí? Son combinaciones de posibles valores en la frontera que se nos puede dar. ¿Ya? Entonces, eh, ya, nos dice, acá el enunciado nos dice, aun cuando se cumplen las condiciones del teorema 4.11, un problema con valores en la frontera puede tener varias soluciones, ¿ya? Entonces, acá ya no, el teorema que habíamos estado viendo para los problemas con valores iniciales ya no es muy relevante, ¿ya? Justamente eso nos advierte el texto, aun cuando se cumplen las condiciones del teorema que habíamos visto, aun cuando se cumplan las tres condiciones, un problema con valores en la frontera puede tener varias soluciones. Ya, entonces, déjenme ver, justo les iba a compartir el... Déjenme ver un poquito. Ahí creo que se ve. Les iba a compartir estas diapositivas. Un minuto para que vean unos gráficos que necesito que... Ya, ¿se ve mi pantalla ahí, chicos? Sí. A ver. Sí, economista. Ya, entonces, déjenme ver. A ver, déjenme ver. Ya, entonces creo que esa es la primera gráfica que quería que vean. Sí, si ustedes ven esta gráfica que aparece acá en la pantalla, a ver, estoy un poco aquí. Ustedes ven acá esta gráfica que dice figura 4.1.1, curva, solución de un problemas
con valores en la frontera que pasan a través de dos puntos. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, es tener ecuaciones diferenciales de estas curvas, ¿no? Y lo que estamos poniendo ahí es dos puntos, ¿no es cierto? Un punto A y un punto B. Pero, como nos decía anteriormente, ¿no es cierto? Una solución al problema con valores en la frontera es una función que satisface la ecuación diferencial en algún intervalo i. Si ustedes ven abajito, ahí está el intervalo i, ¿no es cierto? Que va desde el punto A al punto B de esa intersección entre las curvas. ¿Sí? Y entonces acá, ¿no es cierto? Nosotros tenemos más o menos gráficamente, así se vería con un problema con valores en la frontera, resolver una ecuación diferencial, ¿no es cierto? De esa curva. Entonces, lo otro que les iba a mostrar es la gráfica. A ver. La gráfica que estábamos viendo hace un minuto mismo. ¿Sí? La gráfica ahí nos dice aún, ¿no es cierto? Cuando se cumplen las condiciones del teorema 411, un problema con valores en la frontera puede tener varias soluciones, justamente como en esta figura. Nosotros vemos ahí que en un punto A y punto B, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ahí dos soluciones, ¿no? Ahí son esas soluciones en donde topan las curvas, pero sin embargo, si es que hay más curvas dentro de ese mismo intervalo, yo podría tener más de una solución a ese problema. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejercicio. Ya, vamos a ver este primer ejercicio que dice ejemplo 3, ¿no es cierto? Un problema con valores en la frontera puede tener muchas, una o ninguna solución. Ya, justamente vamos a testear esto, de que un problema con valores en la frontera, ¿no es cierto? A diferencia de los valores con problemas iniciales que vimos ayer, pueden tener una, mucha o ninguna solución. Vamos a analizar específicamente tres casos específicos. Ya, entonces este ejemplo 3 de acá lo vamos a hacer acá. Entonces voy a dejar de compartir. Ya, entonces vamos a ver este ejemplo 3. ¿Cierto? Como les dije, un problema con valores en la frontera puede tener muchas, una o ninguna solución. Entonces vamos a ver un primer ejemplo de esto. Este es el ejemplo A, nos dice que nos da esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial utiliza X en vez de la notación en Y, ¿ya? Solo para que se den cuenta, ¿no es cierto? X doble prima más 16X es igual a 0. Y los valores en la frontera que me da es X0 igual a 0, punto y coma, X pi sobre 2 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, si ustedes, como les comento, se dan cuenta, esto está en términos de X, ¿no es cierto? En vez de, está utilizando, en vez de, ¿cierto? En vez de utilizar la Y acá, simplemente términos de notación, ¿no es cierto? Yo también podría utilizar la X como y la Y como X, siempre y cuando pues yo especifique eso desde el inicio. Pero lo que se acostumbra, ¿no es cierto?, es que siempre la Y sea la variable dependiente y la X la independiente. Entonces, la solución a ese problema es C1 coseno de 4t más
C2 seno de 4t. ¿Ya? Entonces se nos da esa solución. ¿Ya? Entonces a esta ecuación diferencial con valores en la frontera, tiene esta solución, ¿no es cierto?, que aparece acá. Recuerden que esto es como si fuera un A, ¿no es cierto?, y este es un punto B. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a testear estos valores en la frontera, primeramente en la solución. ¿Ya? Voy a probar, lo que se hace en este ejercicio es primero probar estos valores, estas condiciones iniciales, acá en la solución. Entonces, primeramente voy a testear con el primer valor en la frontera. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto? A ver, aquí me faltó X. X igual, aquí me faltó X igual. ¿Ya? Esta es la solución. X igual, ¿no es cierto?, a C1 coseno de 4t más C2 seno de 4t. Entonces, voy a testear este primer valor inicial acá, ¿no es cierto? Me dice X igual a 0, entonces toca hacer 0, ¿no es cierto?, a X. Esto es igual a C1 coseno de 4, ¿no es cierto? Esta ecuación diferencial está en función de t, o sea, utiliza la notación de y como si fuera, ¿no es cierto?, la variable dependiente y t como si fuera la variable independiente. ¿Ya? Entonces, t en este caso, ¿no es cierto?, como acá me dice que mi variable dependiente, independiente debe ser 0, tengo que hacer todas las t's 0, ¿no es cierto? Estoy evaluando esta condición de aquí. ¿Ya? Entonces 0 es igual a C1. El coseno acá sería el coseno de 0, ¿no es cierto? Ustedes, a ver, esto es 0, ¿no es cierto? Esto es 0. Si ustedes toman su calculadora y la programan para que les saque, ¿no es cierto?, en radianes, si ustedes ponen, tengo yo esta calculadora de acá, ustedes ponen chip, a ver, ya se dañó vuelta esto también. Bueno, ustedes pueden poner el shift mode y le ponen en radianes para que le saque, ¿no es cierto?, senos, cosenos. ¿Ya? Entonces, si ustedes sacan el coseno de 0, les va a dar que es 1. ¿Cierto? Más C2. El seno de 0. El seno de 0 es 0. ¿Ya? Entonces acá de una vez vamos a ponerle que todo esto se va a 0. ¿Ya? El seno de 0 es 0. El coseno de 4 es 1. ¿Ya? Entonces, acá voy a tener que C1, ¿no es cierto?, es igual a 0. ¿Sí? Esto sería C1. C1 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ahí estoy evaluando el primer valor inicial. Ahora vamos a evaluar el segundo valor inicial. Ya, entonces, bueno, esto creo que ya lo anotaron. Voy a evaluar ahora el segundo valor inicial. El primero, segundo, ¿no es cierto? Perdón, el primer valor en la frontera, no son condiciones iniciales, serían valores en la frontera. Entonces, la segunda valor en la frontera es x pi, ¿no es cierto?, sobre 2, que esto es igual a 0. Entonces, ¿qué hago, no es cierto? Me dice que x es igual a 0. Aquí en la solución, x es igual a 0, ¿no es cierto? C1 coseno de 4, ahora t, ¿no es cierto? Todas las t van a valer pi sobre 2 más C2 seno de 4 pi sobre 2.
¿Ok? Entonces, si ustedes pues aquí sacan mitad, ¿no es cierto? Les va a quedar 2, mitad 2. Entonces les va a quedar 0 es igual a C1 coseno de 2pi más C2 seno de 2pi, ¿no es cierto? Y acá, bueno, nosotros ya teníamos que C1 era 0, ¿no? C1 igual a 0, entonces si yo lo reemplazo aquí, todo esto se me va a ir a 0 y va a quedar solo la parte de acá. Entonces, me va a quedar que 0 es igual, ¿no es cierto?, a C2 seno de 2pi. Entonces, si ustedes sacan, ¿no es cierto?, en su calculadora el seno de 2pi, configurada siempre y cuando esté en radianes. ¿Sí? Entonces, ustedes van a darse cuenta que el seno de 2pi les va a dar esto como si fuera 0. ¿Ya? Entonces, nos dice que dado que esto es, ¿no es cierto?, seno de 2pi es igual a 0, este C puede tomar cualquier valor arbitrario, entonces se satisface para cualquier elección de C2, ya que 2pi es igual a 0. Entonces la ecuación diferencial con valores de la frontera tiene un número infinito de soluciones. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, tuvimos que C1 era igual a 0, C2 queda multiplicado, ¿no es cierto?, acá lo que se nos haría 0 es igual a 0. Como esto se nos va a 0, 0 es igual a 0. Entonces, cuando pasa eso, nosotros vamos a decir que este problema con valores iniciales tiene infinito número de soluciones. Entonces, acá vamos a ver justamente la gráfica de esta ecuación de acá, que termina siendo esta que está acá. Ustedes se fijan en la pantalla, ¿cierto? Nos dice acá en el cuadrito, tiene un infinito número de soluciones, ¿no es cierto? En la figura 4.1.2 se muestran las gráficas de algunos miembros de las familias uniparamétricas, ¿no es cierto? De x igual a C2 seno de 4t, que pasan por los puntos 0, 0 y pi sobre 2, 0. ¿Sí? Entonces recuerden que a la final nos quedó solo esta parte de aquí porque C1 se hacía 0. Entonces, C2 seno de 2pi, como bien nos explica acá, ¿no es cierto? Va a tener un infinito número de soluciones como está en la figura de acá. ¿Ya? Y vamos a tener C2, ¿no es cierto? Que puede tomar cualquier valor. C2 igual a 1, C2 igual a 1 medio, C2 igual a 1 cuarto. Y eso va a ir variando, ¿no es cierto?, de acuerdo a ese valor de C. Recuerden que C es el valor de una constante arbitraria cuando nosotros hacemos un proceso de integración. ¿Ya? Entonces, este primer ejercicio de acá nos explica que, dado, bueno, yo lo veo así, dado que esto nos quedó 0 igual a 0, ¿no es cierto?, lado izquierdo, lado derecho, esto nos va a quedar con un problema con valores en la frontera que tiene infinito número de soluciones. Ya, vamos a hacer otro ejercicio. De hecho, dos ejercicios más. Vamos avanzando rapidito para ver, en cambio, ¿no es cierto?, cuando pasa una situación un poco distinta en este ejercicio. ¿Ya? Entonces, esa fue la parte A de esto. Vamos a ver una parte B. Simplemente vamos a variar las condiciones en la frontera de este ejercicio. Entonces, nos dice x doble prima más 16x es igual a 0. Las condiciones serían x 0 igual a 0. Y x igual a pi sobre 8. A ver. X pi sobre 8 igual a 0 sería. ¿Ya?
Entonces, la solución acá en este caso es la misma ecuación diferencial que vimos hace un rato, lo único que variaron fueron las condiciones en la frontera. Entonces, C1 coseno de 4t más C2 seno de 4t. Esta es la solución pero aquí me falta la x. X igual a... Ya, solución x igual a C1 coseno de 4t más C2 seno de 4t. Entonces, vamos a hacer lo que hicimos hace un rato, ¿no? Evaluar esta primera condición inicial en la ecuación, va en la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ¿no es cierto? X es igual a 0, me dice entonces 0 es igual a C1 coseno de 4, ¿no es cierto? Por 0 más C2 seno de 4 por 0. Entonces, nosotros ya sabemos que esto, ¿no es cierto? El coseno de 4, 0, esto es 1. Y el seno de 4, 0, esto es 0. ¿Ya? Entonces, C1 va a ser igual a 0, al igual que en el ejercicio anterior. ¿Ya? Y ahora vamos a testear la segunda condición inicial, que es pi sobre 8. ¿Ya? Entonces, la segunda condición inicial es x pi sobre 8. Perdón, no son condiciones iniciales, son condiciones de frontera. Siempre me equivoco en este término. ¿Ya? Entonces, con esta condición, con esta segunda condición de frontera, voy a testear en la solución. Me dice x igual a 0, ¿no es cierto? Entonces tengo C1 coseno de 4 por pi sobre 8 más C2 seno de 4 pi sobre 8. ¿Ok? Entonces lo que me va a quedar acá, ¿no es cierto? Si simplifico, la cuarta 1, la cuarta 2, cuarta 1, cuarta 2. Va a quedar 0 igual a C1. Si ustedes sacan el coseno de pi sobre 2 en su calculadora, bueno, este C1 más claro, yo ya sé que al evaluar la condición anterior, todo esto se me va a 0, porque C1 era igual a 0, ¿no es cierto? Entonces todo eso se me va a 0. ¿Ya? Más bien solo me quedaría la parte de acá. Me dice C2 seno de pi sobre 2. Entonces, si ustedes utilizan su calculadora, como bien les digo, van a encontrar que el C2, voy a anotarlo acá, ¿no es cierto? Esto es 0 más C2 seno de pi sobre 2. ¿Ya? Entonces, como les comento, pues ustedes sacan la calculadora, este seno de pi sobre 2 va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, 0 va a ser igual a C2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un caso un poco distinto, ¿no es cierto?, al anterior. Recuerden que acá a la final se me quedaba multiplicado por 0, o sea, esto, ¿cierto? Y entonces me daba como que 0 igual a 0. Entonces como que no tenía un valor de C único, sino que este C iba a variar, ¿no es cierto? Podía tomar cualquier valor y por lo tanto eso, al tomar C cualquier valor, podría tener un número infinito de soluciones. En este caso puntual me dice que C2 es igual a 0, ¿sí? Y también C1 me dio igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo una condición distinta como la respuesta que hallé en el ejercicio anterior, ¿sí? Acá, ¿no es cierto? Esto se me iba a 0. Entonces, a la final no tenía un valor de C2, ¿no es cierto?, fijo. ¿Ya? Entonces acá en cambio C2 dice que es igual a 0. Entonces si yo reemplazara, ¿no es cierto?, estos valores que encontré en esta solución, ¿no es cierto? Si es que yo digo C1 es 0, ¿no es cierto?, porque encontré que esto era 0. C2 también encontré que era 0. La solución a esta ecuación diferencial, básicamente, yo voy a tener una solución única que es
que X es igual a 0. ¿Sí? Entonces, X es igual a 0 es una solución única de este problema con valores en la frontera. ¿Ok? En la anterior, como les dije, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, si yo reemplazaba los valores en el ejercicio anterior, encontré que C1 era igual a 0, se me iba a ir todo esto, ¿no? Pero acá no tenía un valor de C2, ¿sí? Fijo. O sea, como en este caso yo digo que C2 es igual a 0, entonces con seguridad esto se me puede ir a 0, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí en el ejercicio anterior, por eso se decía que ese ejercicio puede tener, ¿no es cierto?, un número infinito de soluciones. En este ejercicio específico, ¿no es cierto?, cuando hago variar esta condición en la frontera como pi sobre 8, entonces sí puedo llegar a un valor, ¿no es cierto?, único, puntual de este ejercicio, que es X es igual a 0, que si ustedes revisan allá, nos va a decir que esta es una solución única de este problema con valores en la frontera. Y vamos a ver un tercer caso de estos problemas con valores en la frontera, justamente. Ya, perdón, estaba aceptándoles a algunos chicos. Listo, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver que simplemente haciendo variar la condición en la frontera, vamos a encontrar que este ejercicio ya no tiene solución. ¿Ok? Ya. Entonces, este es el mismo ejercicio, solo cambia la condición. Ahora ya no es pi sobre 8, sino va a ser pi sobre 2. ¿Ya? Entonces, acá nuevamente en este problema lo que se hace es evaluar la condición inicial y la solución. Ah, no, acá es pi sobre 2 igual a 1. ¿Sí? Ya. X, sí, hay pi sobre 2 igual a 1. Este es el segundo ejercicio, el tercer ejercicio. Este sería un ejercicio con literal C. Entonces, ¿no es cierto? Como lo hicimos en los dos ejercicios anteriores, lo que voy a hacer primero es evaluar este primer punto o este primer valor en la frontera en la solución. Entonces me dice que X es igual a 0. 0 es igual a C1 coseno de 4, 0 más C2 seno de 4, 0. ¿Verdad? 0 igual, como ya lo habíamos visto hace los dos ejercicios anteriores, nos va a dar lo mismo. Esto se nos va a 1, esto se nos va a 0. Entonces, C1 nuevamente en este tercer ejercicio es igual a 0. ¿Ok? O sea, de hecho, la condición inicial sigue siendo, el valor de la frontera sigue siendo el mismo en los tres ejercicios, por eso siempre C1 se nos va a quedar como 0. ¿Ok? Entonces, si yo ahora analizo el segundo valor en la frontera, yo tengo X pi sobre 2 igual a 1. ¿Ya? Entonces me va a decir que X, ¿no es cierto?, es igual a 1. Entonces igualo a 1 y reemplazo acá, ¿no es cierto?, me va a quedar C1 coseno de 4 pi sobre 2 más seno de 4 pi sobre 2. ¿Ok? Estoy, ¿no es cierto?, reemplazando esto en las T's. Puedo sacar la cuarta, la mitad, perdón. La mitad 2, la mitad 1, la mitad 1, la mitad 2, ¿no es cierto? Entonces esto me quedaría como 1 es igual a C1 coseno de 2 pi más C2
seno de 2pi. ¿Ok? Entonces, 1 es igual. Si nosotros vemos acá, ya, esto C1 se me va todo a 0, ¿no es cierto? Porque C1 yo encontré que anteriormente era 0. Entonces, si yo lo reemplazo acá, ¿no es cierto? Esto multiplicado por el coseno de 2pi se me va todo a 0. ¿Verdad? Y entonces, tengo solo el seno, C2 por el seno de 2pi. ¿Ya? Y entonces, ustedes sacan el seno de 2pi en su calculadora. Esto les va a dar que es 0. ¿Ya? Eso les va a dar que es seno. Seno de 2pi es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cierto? Tengo acá 0 más 0. Esto me queda un 0 acá. Entonces, esto me lleva a una contradicción, ¿no es cierto? En esta condición, ¿no es cierto? O en este valor en la frontera, tengo que 1 es igual a 0. Esto no puede pasar, ¿no es cierto? No se iguala, no me queda ningún valor de C acá. Y me queda 1 es igual a 0. ¿Sí? Lado izquierdo. Sí, ahí creo que le dejé de compartir. Ya, entonces el seno de 2pi, ¿no es cierto? Es igual a 0 y me queda 1 igual a 0. ¿Sí? ¿Sí se ve, chicos, esto? Sí, ¿Sí? profe, sí estamos viendo. Ya. Entonces, como les digo, ¿no es cierto? En este último ejercicio literal C, ¿no es cierto? Esto conduce a una contradicción. En el segundo valor en la frontera, en este. ¿No es cierto? Hagan el mismo ejercicio que hicimos, ¿no es cierto? Con las otras, con los valores iniciales que hicimos en los otros, perdón, con los valores en la frontera de los otros ejercicios, ¿no es cierto? Acá justamente estoy evaluando la segunda, esta de aquí. Entonces, aquí en la solución, C1 coseno de 4pi sobre 2 más C2 seno de 4pi sobre 2, ¿no es cierto? Simplifico, yo sé que C1 por la condición esta es 0, todo eso se me va a 0, y me queda C2 seno de 2pi. Pero si ustedes sacan seno de 2pi en la calculadora, les va a dar que eso es 0. Entonces, 1 acá es igual a 0. Entonces, esto es una contradicción. Por lo tanto, el problema con valor en la frontera, en este caso, ¿no es cierto?, no tendría solución. ¿Ya? Entonces, vimos 3 casos, ¿no es cierto?, de estos problemas con valor en la frontera. El primer caso era un problema en donde teníamos un problema que tenía múltiples soluciones. ¿Sí? El ejercicio B, el segundo caso, era un problema en donde x igual a 0 es la única solución de ese problema con valor en la frontera. Y este ejercicio C, ¿no es cierto?, que es un problema que se cambia nomás la condición en la frontera, nos lleva a una contradicción, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno dice que con estos valores en la frontera, esta ecuación diferencial, ¿no es cierto?, no tiene solución. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta acá, chicos. Igual lo pueden revisar también en el libro, aunque está un poquito más enredado ahí. Pero sin embargo, creo que si tomaron anotación, apunte, lo pueden revisar y con esto les va a hacer bastante sentido lo que les comento acá. ¿Ok? Entonces, con eso creo que estamos terminando este ejercicio y también esta introducción al tema. Ya lo que nos toca ver en las próximas clases son
ecuaciones homogéneas, o sea, de orden superior, ecuaciones homogéneas y ecuaciones de orden superior no homogéneas. Como, y eso. Ya, entonces, este problema con valores en la frontera es un poquito más complicado, pero bueno, yo sé que ustedes, pasándole una revisada a los apuntes y al libro, van a entenderlo un poco mejor. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, entonces mañana recuerden que es su prueba. Quedamos para que se haga más pronto, tipo 7 de la mañana, ¿cierto? Para que ustedes tengan tiempo y se desocupen más pronto. ¿Ok? Ya, entonces yo creo que vamos a avanzar hasta acá, vamos a quedar acá. Simplemente ustedes pues pueden seguir revisando el libro para que quede un poco más claro todos estos temas que hemos visto ayer y hoy. Ya, entonces voy a cortar la grabación acá.